el 51 aniversario, recordando una conmemoración del 51 aniversario de la invasión militar de Estados Unidos a la República Dominicana. Entonces tenemos en la línea telefónica al doctor Euclides Gutiérrez Félix, que ha querido hacernos una reflexión sobre este tema y después entonces responderá cualquier pregunta. Buenos días, Euclides. Buenos días, Julio. Buenos días, hermano y amigo. Buenos días a todos tus compañeros y a tus compañeras y a tus compañeros. Y buenos días a todos los oyentes. Saludos. ¿Cómo no? Pues adelante, Euclides. Vamos a escucharlo primero con su reflexión sobre este día y a partir de ahí le hacemos las preguntas. Mira, Julio, y a los demás y a todo el país, yo estoy profundamente preocupado porque el hecho militar y político más importante del siglo XX en la historia del pueblo dominicano fue ese levantamiento militar constitucionalista apoyado por el pueblo. No solamente importante para el pueblo dominicano, sino que repercutió de manera inmediata en otros pueblos de América. Repercutió en el Perú con Velasco Alvarado, que fue presidente del Perú, de un movimiento de rescate de la soberanía, de los recursos, etcétera, de Perú. Repercutió inmediatamente en Panamá con Omar Torrijos, que consumó un acuerdo para que el canal de Panamá, construido en territorio de Panamá, fuera propiedad del pueblo de Panamá, y repercutió en esa figura extraordinaria de Hugo Chávez, que siempre hablaba de Juan Bosch, de Francisco Alberto Camaño y Rafael Fernández Domínguez, como hizo aquí cuando vino a inaugurar el Parque Bolívar en la Máximo Gómez, esquina Bolívar. Fue un acontecimiento extraordinario porque por primera vez en la historia de América, oficiales entrenados en los Estados Unidos, que habían permanecido en academias militares de los Estados Unidos, encabezaron al pueblo que los apoyó para enfrentar la intervención que dispuso abusivamente y ilegalmente el presidente Lyndon Johnson. Ilegalmente porque él se apoyó en la supuesta votación de la mayoría de los miembros de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, una institución maligna, dañina para América, y eran 14 votos, pero el voto que completaba el número 14 era el de José Antonio Bonilla Tiles, que ya no representaba a nadie, porque el gobierno de facto que él representaba, que era el triunvirato de 2, un triunvirato en vez de ser de 3 era de 2, el triunvirato que él representaba había sido derrocado. Quiere decir que inclusive ahora tiene la OEA aquí una asamblea, que yo creo que lo que debe hacer primero es, en términos históricos, pedirle excusa al pueblo dominicano, pedirle perdón al pueblo dominicano por ese atropello que cometió. Pero esa intervención que se operó el 28 de abril a partir de las 6 de la mañana, comenzaron a llegar, como dicen, yo estoy preocupado porque oigo hablando a periodistas de mucha experiencia de un batallón, del batallón 28. No existía el batallón 28. Quienes desembarcaron aquí era la división 42 aéreo transportada de la Infantería de Marina de los Estados Unidos, que iba para Vietnam, y la devolvieron. Y entonces después llegaron primero también los helicópteros del portaaviones Boxer, que estaba aquí en el Mar Caribe patrullando en el área, sobre todo frente a una actitud de vigilancia a Cuba por la Revolución Cubana. Entonces los Johnson se equivocó, él y sus asesores, porque creyeron que el pueblo dominicano iba a tirar los fusiles, el pueblo dominicano que estaba en las calles iba a salir huyendo, lo que le indica a ellos, como me lo han dicho a mí después en conversaciones privadas, funcionarios del más alto nivel de los Estados Unidos, aquí en mi casa desde donde estoy labrando, que han venido a visitarme para tratar el problema de Haití, sobre todo, no conocían la historia del pueblo dominicano, que es el pueblo de América, es el único pueblo de América que ha combatido 5 veces, desde su génesis, desde su nacimiento, todavía cuando quedaban los aborígenes que quedaron, producto de la ocupación española de esta isla, ha combatido 5 veces contra tropas españolas, tropas francesas, tropas
francesas de Napoleón en la batalla de Empalicado contra tropas haitianas, 12 años de una guerra de independencia, un país que apenas tenía 200.000 habitantes, y ha combatido contra los españoles en 1860, a partir de 1863, infligiéndole a España una derrota dolorosa y vergonzosa que obligaron a que los españoles se retiraran del país, y que enfrentó a los Estados Unidos en la primera intervención, esporádicamente, con grupos armados, sobre todo en el este, y le hizo frente a la intervención del 28 de abril, que comenzó, dije, en horas de la mañana. ¿Y por qué comenzó en horas de la mañana? Porque fue en la tarde y en la noche, a la caída de la noche del 27 de abril, que ese pueblo, encabezado ya a partir de ese momento por el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó y los hombres ranas, que fueron la vanguardia del pueblo dominicano, comandado por el teniente coronel capitán de fragata Manuel Ramón Montes Arache, derrotó las tropas del Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas que vinieron al puente a pelear contra nosotros, comandadas por Chinino Almonte Lluveres, que está vivo, valiente, por Chinino Almonte Lluveres, por Buchan Javier, muerto, que fue herido en el pecho, y por Ramiro Matos González. Ramiro Matos González, que está vivo, que perdió el ojo ahí en el puente combatiendo contra nosotros. Ahí murieron haciéndole frente a esa expedición. Ustedes están escuchando, ¿verdad? Esa expedición del Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas. Ahí murió un oficial Bisonó, que el comité municipal nuestro de Navarrete tiene su nombre. Sí, Euclides, sí. ¿Usted puede recrearnos la conversación entre el coronel Camaño, esta comisión del coronel Camaño y el embajador Taple Bene? ¿Qué fue lo que él le dijo a Camaño y qué fue lo que Camaño le respondió? No, porque él no se dirigió a Camaño, él se dirigió a Rafael Molina Ureña, okay, que era el presidente de la República, porque era el presidente de la Cámara de Diputados, pero sí, además era el representante personal de Juan Bosch, así es, el jefe civil de esa conspiración militar que organizó Rafael Tomás Fernández Domínguez bajo la dirección de Juan Bosch. Y entonces ellos fueron a petición de los norteamericanos a la embajada, y fue con él, fue Francisco Alberto Camaño, que había ocupado el Palacio Nacional y había detenido a Donald Reed, que era el presidente del triunvirato. Entonces Taple Bene lo que le dijo a Molina Ureña, cuando le dijo Molina Ureña, que era un hombre inteligente, sosegado, muy discreto, Rafael Molina Ureña tenía un ayudante, Leopoldo Espaillat Nanita, el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita. Sí. Bueno, un abrazo para él. Cuando Taple Bene le dijo que no había ninguna solución, que la solución era rendirse sin condiciones, Camaño entonces tomó la palabra y le dijo que el pueblo dominicano iba a pelear y que ellos iban a pelear también. Y a morir con dignidad. Y a morir con dignidad, esas cosas propias de Francis. Claro. Porque a Francis lo había incorporado en enero de 1965, Rafaelito Fernández Domínguez lo había incorporado al movimiento, que tenía la oposición de sus compañeros, que eran solamente 2 oficiales, los jefes de ese movimiento originalmente, que yo voy a decir sus nombres, porque ahora están apareciendo muchísimos comandantes y gente que ni siquiera caminó por ahí. Ni siquiera caminó, digo yo, que ni siquiera caminó por ahí. Entonces, Rafaelito, hijo de Ludovino Fernández, y Francisco Alberto Camaño Deñó, hijo de Fausto Camaño, los dos habían estudiado en las escuelas militares de los Estados Unidos. Sí. Los dos. Eran amigos desde niños. Francis nació en la Doctor Delgado, entre la Luis Osema Pellerano y la César Nicolás Penson, un edificio que hay ahí. Ahí había alguien que dijo que vivía, un periodista dominicano que vivía en la Doctor Delgado, esquina Francia. Francis Camaño, de ahí Camaño construyó una casa en la México, esquina Galván, que está ahí todavía, que se llama Villa Nonín, que tiene el letrero. Esa era la casa de ellos. Ahí vivían ellos, ahí vivía también Emerson, el hermano penúltimo de Francis Camaño. Le decíamos el ovejo, blanco, rubio, con una melena, que se suicidó a los 18 años. Entonces, Camaño, con ese grupo, vino Montes Arache,
que ya se había integrado el 24, el 25 de abril, el 27, se había integrado a la lucha con los hombres ranas, que eran cerca de 100, que unos soldados extraordinarios, que solamente un pueblo como el pueblo dominicano los puede producir. Y no quiero hablar de Trujillo, que fue el creador de ese ejército, y esa unidad militar de los hombres ranas, que era para atacar a Betancourt, presidente de Venezuela. Bueno, y entonces el pueblo respondió a ese llamamiento y salió a las calles. Ahí en el puente Duarte murió y sonó al frente de más de 100 hombres con 8 cañones de artillería que tenía ahí, que nos dijo a mí, a Ramón Andrés Blanco Fernández, que fuimos los que atravesamos ese camión del Consejo Estatal del Azúcar. Ahí fuimos nosotros. Hay una foto mía hablando del camión y nos dijo, váyanse, que nosotros para pasar por aquí hay que matarnos a todos, y los mataron a todos. Bueno, pues derrotado las tropas del CEFA ahí. Euclides, el papel del mayor Píndaro Peña ahí en No, todo aquí está en esta lista. Voy a hablar de Píndaro Peña Pereñó. Okay. Yo voy a hablar de ellos ahora. Entonces, ya esa respuesta a Taple Bene, que era un ignorante, después que Camaño estuvo en el puente, bajó a la ciudad, y en la panadería Goyita, el arzobispo Noel, Minoco Soto, que era el esposo de Goyita, que era una española con una panadería y una dulcería muy bella y de mucha calidad, se comunicó con Juan Bosch por teléfono, porque Guapa, Guapa, una que era la radioemisora más importante de Puerto Rico, estaba dando detalles de las batallas. Y entonces se comunicaron con Camaño por teléfono, y Camaño habló con el profesor Bosch y le dijo, coronel, le dijo que habíamos derrotado las tropas del CEFA, y entonces le dijo que hiciera unas declaraciones a través de la radio, de Radio Guapa, que Camaño la hizo con mucha propiedad, porque Francia era un muchacho que había hecho un bachillerato, no era un intelectual, era un guardia inteligente, muy disciplinado, y entonces habló y terminó diciendo, profesor Bosch, usted es el presidente constitucional de la República, y el pueblo dominicano, si tiene que perecer, perecerá. Que viva la patria que fundaron Duarte, Sánchez y Mella, Dios, patria y libertad. Y terminó la entrevista. De ahí nos mudamos a la librería de Fiume Vicini, en la calle Pina, esquina Canela. En la casa, al lado estaba la casa de Vinicio González, un dirigente del PRD, y ahí se estableció el Estado Mayor, y salió un comunicado que lo redactaron una comisión del Partido Socialista Popular, integrada por Luis Gómez, Asdrúbal Domínguez, José Israel Cuello, no me recuerdo cuál era el otro, eran 4 o 5, del Comando Militar Constitucionalista, que está ahí en los periódicos muchísimas veces se ha publicado, yo lo he publicado muchas veces, creando el Comando Militar Constitucionalista de la República Dominicana. Entonces de ahí fue que se habló de nuevo con Juan Bosch, porque Juan Bosch habló por radio, saludando al pueblo dominicano cuando ordenó que Camaño asumiera la presidencia de la República, porque él estaba preso en Puerto Rico. ¿Y qué es lo que es Puerto Rico? No es un estado de los Estados Unidos. Desde que comenzó el levantamiento, la casa donde estaba Juan Bosch, donde estaba Rafaelito Fernández Domínguez, que había venido de Chile, donde estaba como exiliado prácticamente, Juan Bosch le dijo a Camaño que asumiera la presidencia de la República. Ahí estaban con él el chino Aristi, que se había sumado al movimiento, que no tenía nada que ver con el PRD, un hombre valiente, muy inteligente, y estaba Jotin Curi, y estaba como encargado del escritorio de la oficina Bonaparte Gotró Piñeiro. Y Francis le decía a don Juan que él no podía ser presidente, que él no tenía la capacidad, y Juan Bosch le dijo, coronel, ¿qué soy yo de usted? Y usted es mi presidente, señor, pues una orden que le da el presidente de la República. Y entonces a Camaño se juramentó el día 4, ya con tropas norteamericanas aquí en el país. Ese movimiento había sido organizado, le dije a ustedes, desde abril de 1963, cuando se promulgó la Constitución.
Rafaelito Fernández fue donde Juan Bosch, era teniente coronel, post commander de la base aérea de San Isidro, y era uno de los oficiales de más prestigio en el seno de las Fuerzas Armadas, tal vez el de más prestigio, porque había jugado un papel importante al apresar a Pedro Rafael Rodríguez Echavarría, ministro de las Fuerzas Armadas, que había dado un golpe de Estado y había sustituido un consejo de Estado que había formado Balaguer con los norteamericanos. Entonces Rafaelito arrastró a Wessing y a otros oficiales y hicieron preso a Rodríguez Echavarría, y ahí adquirió una autoridad extraordinaria. La gente olvida un incidente de por qué ya ese proceso que se había iniciado después del ajusticiamiento de Trujillo iba por un camino tan delicado. Se olvidan que en San Juan de la Maguana, en Palmasola, mataron al general Rodríguez Reyes. Así es. Que era el hombre de Juan Bosch. Iba a ser el ministro de las Fuerzas Armadas. Ministro de las Fuerzas Armadas, por Dios. Así lo es. mismo que hicieron después en Chile cuando mataron el Nene. Ustedes no se recuerdan. Sí. Es la misma política de los Estados Unidos en ese sentido. Mataron a Rodríguez Reyes, que era compañero de mi padre en el ejército. Era mayor que papá, le llevaba 2 años, pero tenían el mismo rango. Con la diferencia de que Rodríguez Reyes no fue instructor del ejército. El instructor de más autoridad en el ejército dominicano era mi padre, que era jefe de instructores del ejército y subcomandante del centro de enseñanza del Ejército Nacional, que estaba donde está hoy el Palacio Nacional, que ahí vi a alguien que escribió que estaba que el Palacio Nacional está en el centro del ensanche Lugo. Están locos. Está en el centro de Gasco, esa colina que se llama La Generala, porque ahí vivió la viuda de Juan Sánchez Ramírez, el héroe de Palo Hincado. Sí. Y le decían La Generala. Bueno, pues esta gente, este grupo que se había organizado, fue Rafaelito Fernández, que fue a donde Juan Bosch y le dijo: presidente, yo he venido a comunicarle que al proclamarse la Constitución, que no estuvieron presentes ni la Unión Cívica ni el clero católico, que estaba en franca y abierta conspiración. He venido a informarle que hay un movimiento conspirativo para deponer su gobierno, y yo quiero que me autorice a formar un grupo de oficiales para defender su gobierno constitucional. Y Juan Bosch lo autorizó, y ese grupo de oficiales, encabezado por Rafaelito, lo componían el mayor de la Fuerza Aérea Dominicana, Roberto Antonio Cabrera Luna, el capitán de la Fuerza Aérea Dominicana, Héctor Lachapelle Díaz, el capitán del Ejército Nacional, Fernando Rafael Cabral Ortega, el capitán de la Fuerza Aérea, Rafael Armando Quiró Pérez. Este Quiró Pérez, que está vivo, es un héroe de la resistencia y de la lucha contra las tropas norteamericanas, y usaba en su pecho allá, ya en plena guerra, en la batalla del 15 de junio, la medalla condecorativa de la Escuela de Panamá y de la Escuela de los Estados Unidos, que cuando cayó preso de las tropas norteamericanas, trajeron un coronel puertorriqueño para hablar con él, que le dijo: ¿cómo es posible que un hombre como usted, graduado en las escuelas del ejército de los Estados Unidos, esté al frente, esté junto a los comunistas combatiendo a Estados Unidos? Y él le dijo: yo no estoy al frente ni al lado de los comunistas, yo estoy combatiendo con el pueblo dominicano en defensa de su soberanía. Entonces el otro oficial era el primer teniente de la Fuerza Aérea Dominicana, Berto Gabriel Genao Frías, el primer teniente de la Fuerza Aérea Dominicana, Lorenzo Sención Silverio, que era el ayudante de Rafael Fernández Domínguez, el primer teniente José René Jiménez Germán, de la Fuerza Aérea Dominicana, el primer teniente Gerardo Brito y Brito, de la Fuerza Aérea Dominicana, el primer teniente Freddy Piantini Colón, de la Fuerza Aérea Dominicana, el primer teniente de la Fuerza Aérea Dominicana Marino Antonio Almanzar García, ese era un oficial de tanques, y el primer teniente Antonio Ernesto González y González, ese es el que le dicen el gato. Ese es el grupo que conformó. A ellos se sumaron después. Ese es el padre de Manegonte. Ese no es el papá de Manegonte. El gato, González. González. Sí. Ah, sí. Bueno, a ese grupo se sumaron o el después. gallego. El gallego, ¿no era que le decían? Sí. Creo, a ese pero bueno, grupo González. se sumaron después Rafael Llegue, Ricardo Boden, William Páez, Hugo Román, Pedro la Antigua Bravo, José Novoa Garner, Julio Domínguez Fernández, Germán Rivas, Alfonso Román Martínez, Manuel Joga,
Germán Frankenberg, Jesús de la Rosa, teniente primero de la Marina, Juan Méndez Rivas, Rafael Bello, Rafael Michel Peguero, Salvador Castro Calcaño, Rafael Valenzuela Tejeda y bienvenido Lara Matos. Y más tarde entonces se sumaron, se integraron a ese movimiento después de febrero. Camaño estaba ahí, estaba el coronel Miguel Ángel Hernando Ramírez, que en ausencia de Fernández Domínguez era el jefe del movimiento y usaba el seudónimo de Enriquillo. El capitán de fragata Manuel Ramón Montes Arache, el jefe de los hombres rana. El teniente coronel Lora Fernández, que murió en la batalla del Matún. El coronel Agustín Núñez Noguera, el coronel Gerardo Marte Hernández, que era de la policía y no estaba, estaba fuera de la policía después de haber cumplido prisión, acusado de un crimen que no cometió, porque era enemigo de Belisario Peguero, que es el papá de un médico, de dos médicos eminentes, Jorrito Marte Báez, hijo de Marianela Báez, ese Marte Hernández, William García Duval, Manuel R. Salcedo, José Aguer Rubrí, estos Aguer Rubrí eran dos hermanos, Carlos de la Rosa, Píndaro Peña Pereyó, oficial de artillería, José del Paulino, Manuel Ramón García Germán, miembro y fundador del PLD, y jefe de la escolta de Juan Bosch durante un tiempo, auditor de la universidad. Papá de Manuel García, Delfín Toribio, Carlos Tejada González, coronel piloto que después fue jefe de la brigada Luperón, Santiago Fañas Rivas, Rudy García, Ilio Capocci, italiano, el instructor de los hombres ranas. Murió en el asalto al Palacio Nacional. Murió en el asalto, le dieron 68 balazos. Wow, Dios mío. Y el reloj de Ilio Capocci lo tenía Camaño cuando fue herido, prisionero, que lo fusilaron y no sé quién lo tiene o quién se lo cogió. Y el otro era Andrés de la Rivière, veterano francés que había peleado en Indochina y en Argelia. Bueno. Esos fueron los jefes militares de ese movimiento, que fue un enfrentamiento que repercutió en el mundo. Así es, el mundo entero. Porque Jotin Curi, que era el ministro de Relaciones Exteriores, nombrado por el coronel Camaño, porque Juan Bosch fue el que nombró el gabinete. Y entonces Jotin Curi, que era un abogado brillante, excepcional, apoderó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de esa intervención militar de los Estados Unidos en nuestro país y convirtió la crisis dominicana en un problema de carácter internacional, porque enfrentado a los norteamericanos estaba el campo socialista. La primera figura de carácter mundial que apoyó el movimiento constitucionalista fue el presidente Charles de Gaulle. Se portó muy bien, sí. Se portó muy bien, ¿no? Y el segundo fue, a partir del 1 de enero, Fidel Castro Ruz. Así es. Charles de Gaulle, que Juan Bosch cuando habló dijo que el último gran héroe vivo de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, el presidente Charles de Gaulle, está apoyando al pueblo dominicano. Y Charles de Gaulle estaba dispuesto inclusive a reconocer al gobierno del coronel Camaño. Y los norteamericanos se comprometieron con ellos, con Charles de Gaulle, que era un personaje extraordinario. Sí. Se comprometieron con Charles de Gaulle a sentarse en la mesa de negociaciones. Doctor, una pregunta. Hay un debate en las redes sociales de que a la avenida John Fitzgerald Kennedy deberán cambiarle el nombre por el de Francis Camaño. ¿Qué usted opina sobre eso? Totalmente de acuerdo. Todos esos fueron disparates de Balaguer. Y una avenida aquí que se llama Winston Churchill. ¿Quién tiene que ver Winston Churchill? Pero eso debe hacerlo. Son marcas, ¿eh? Sí. No, eso debe hacerlo el alcalde de Santo Domingo. Sí. Es a él que le corresponde proponer que la avenida, ¿cómo se llama? John Kennedy, que era la pista número 2 del aeropuerto General Andrews. La número 1 era la 27 de febrero a partir de la Abraham Lincoln. Y la pista que era por donde aterrizaban los aviones. Y la pista 2, que era John Kennedy, era por donde despegaban. Esa debe llamarse Francisco Alberto Camaño de Ño. Y la otra debe tener el nombre o de Montes Arache o de Juan Miguel Román, que es un héroe nacional, que era el jefe militar del 14 de junio, que murió en el asalto al Palacio. Porque hay calles con su nombre.
y una que se llama Euclides Morillo, mi tocayo y mi compadre. Hay una, la de la casa. Bueno, Euclides, muchas gracias. Euclides. Muchas gracias por este aporte. Gran aporte. Gran historiador. Así es. Un aplauso. Gracias. Un gran aporte con motivo del 51 aniversario de la segunda intervención norteamericana en la República Dominicana. El gran historiador, el insigne historiador dominicano. Este programa se pareció de él. Así es. Cambio y fuera. Ojalá que me